Muy bien, hermanos, agradecemos tanto la presencia de cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Vamos en esta ocasión, hermanos, a hablar acerca de preguntas comunes acerca de la iglesia de Cristo que la gente hace, hermano. ¿Ok? La gente hace estas preguntas. En Romanos capítulo 16, Romanos 16, dice ahí que las iglesias de Cristo os saludan. Y claro, hermanos, ahí está en plural, iglesia. ¿Okay? Y mucha gente dice, ¿dónde dice la Biblia? Ahí no dice iglesia, dice iglesias en plural. Pues claro, el apóstol Pablo está mandando saludos de varias congregaciones de la iglesia de Cristo, no solamente de una, y por eso usa, hermanos, el plural, ¿no? Las iglesias de Cristo os saludan. Así es que vamos, hermanos, en esta ocasión a hablar acerca de preguntas, hermanos, comunes acerca de la iglesia de Cristo que la gente hace. La gente malentiende, hermanos, malentiende. La gente está tan contaminada de tanta falsa doctrina, hermanos, que para ellos es difícil entender lo que la palabra de Dios dice concerniente, ¿verdad?, a la iglesia del Señor. Nosotros lo sabemos porque lo estudiamos. ¿Okay? Muy bien. En este texto, hermanos, leemos acerca de las iglesias de Cristo dentro de la Biblia, en plural, ¿verdad? Todas las iglesias donde Pablo había trabajado enviaron saludos a la iglesia en Roma. Es como decir, bueno, las iglesias de Monterrey, las iglesias de Mérida, ¿verdad?, envían saludos. En Monterrey no sé cuántas congregaciones hay, unas 30, 40, ¿no? Y en Mérida pues también tiene que haber bastantes congregaciones. O sea, se habla en plural, ¿verdad? Porque no es solamente de una congregación, sino de varias, si queremos decirlo así. El apóstol Pablo había trabajado, hermanos, en esas iglesias, y ellos enviaban saludos a la iglesia en Roma, porque la carta va dirigida a los hermanos en Roma. Y al hacerlo, hermanos, estaban reconociendo las unas a las otras, que son iguales, son las mismas. Y esto es lo que queremos hacer esta mañana, hermanos. Vamos a reconocernos como una de las iglesias de Cristo, Particularmente queremos reconocernos por contestar algunas preguntas que nos hacen en cuanto a las iglesias de Cristo. Hay gente que nos hace preguntas, ¿verdad? Ahora no vamos a poder contestar, hermanos, todas, claro que no, son muchas, pero vamos a empezar con aquellas que comúnmente se hacen, hermano, ¿ok? Pero hay algunas preguntas, hermanos, que se hacen más que otras en cuanto a la iglesia del Señor, y por eso vamos a ver estas. Vamos a hablar acerca de estas hoy, hermano. ¿Ok? Muy bien. Número uno, ¿por qué la iglesia de Cristo no usa instrumentos de música? Casi siempre la gente viene, hermanos, y hace la pregunta. Recuerdo a un hermano que él se reunía en la iglesia bautista, el hermano Saldívar, que estuvo aquí. Y él vivía por ahí donde se reunía la iglesia, allá por la 14, bueno, sí, la 14, por la 13, bueno. Y dice que iba él un domingo, iba caminando, dice, iglesia de Cristo, y él llegó allí. Dice, mira a los hermanos, dice, yo miraba para enfrente de dónde estaba el piano, dice, miraba yo que no había. Porque él estaba impuesto allá en la iglesia bautista, que usaban piano, órgano, ¿verdad?, para cantar himnos. Y dice, yo decía, bueno, esta gente está muy pobre, no tienen dinero para comprar un piano, un órgano. Ese era mi pensamiento. Ya después seguí yendo y ya comencé a estudiar, ya me di cuenta, ¿verdad?, que no es correcto el usar instrumentos musicales en la adoración a Dios. Pero al principio sí yo pensaba así. Bueno, así como él piensa mucha gente, hermano. Mucha gente piensa que no usamos porque simplemente no tenemos el dinero para comprar un piano o un órgano. ¿Ok?
¿ok? Aunque por ahí tenemos uno que nos regalaron, pero pues no lo usamos, porque no es correcto en la adoración, hermano, ¿ok? No porque no tengamos dinero, ¿verdad?, para comprar. Pero esa es la pregunta, hermanos, que más frecuentemente se hace. La gente siempre hace esta pregunta: bueno, ¿y por qué ustedes no usan instrumentos de música, verdad? Bueno, no la usamos porque no nos guste la música, hermanos. Cada quien, ¿verdad?, tenemos varios gustos en cuanto a la música. A mí me gustan las oldies, ¿verdad? A usted le puede gustar otros tipos de música. Hay gente que le gusta una música muy... A mí se me hace fea, pero bueno, es el gusto de cada quien, ¿verdad? Por el gusto se rompen géneros, como decían en el rancho. So, cada quien, a mucha gente le gusta la música clásica, cada quien. So, no lo usamos porque no nos gusta, hermanos, ¿verdad? No es esa la razón. O porque están muy caros los instrumentos, no podemos comprarlos tampoco, hermanos, ¿verdad? O porque simplemente no tenemos quien toque, ¿verdad? Quien sepa tocar el piano o el órgano, ¿ok? La Biblia simplemente, hermanos, nos dice que debemos cantar en la adoración a Dios y nada más. O sea, la Biblia, nosotros sabemos lo que la palabra de Dios dice, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Deuteronomio dice que no debemos de añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. En Proverbios, a la mitad de la Biblia, también dice lo mismo, que no hay que quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Y luego ya el último de la Biblia, en Apocalipsis, dice que no le quitemos ni le pongamos, hermano, ¿ok? Simplemente tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos manda, nos ordenó, hermano, ¿ok? Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Fíjense, la palabra de Cristo mora en abundancia. O sea, nosotros debemos estar empapados, hermano, de la palabra de Dios, ¿ok? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Pues cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Okay? Algunos hermanos inclusive usan este versículo para decir de que aquí está diciendo que debemos de cantar salmos, que debemos de cantar salmos, dice, y los salmos, dice, en el Antiguo Testamento se acompañaban con instrumentos musicales. Hay personas que dicen eso, hermano, pero no necesariamente, hermanos, es así, ¿verdad? Ahora, cuando la Biblia dice, hermanos, que los unos a los otros y que debemos nosotros, ¿verdad?, de exhortarnos y enseñarse uno al otro, hermanos, pues claro, esto lo hacemos, ¿verdad?, con la palabra de Cristo. O sea, que los himnos también deben estar de acuerdo a la doctrina de Cristo, hermanos. Hay himnos que no cantamos porque no está de acuerdo con la doctrina de Cristo. Hay un himno en el himnario que tenemos que dice lluvias de gracia, ¿verdad? Y yo no he oído en ninguna parte que he ido que canten ese himno. Está torcido, hermano. Está hablando de lluvias de gracia del Consolador, ¿verdad? Está mal ese himno, no está bien. ¿Por qué? Porque el Consolador ya vino, hermanos, y el Consolador está con la iglesia. ¿Cómo le estamos pidiendo a Dios? Envía el Consolador, envíalo, ¿verdad? Estilo sectario, que cada vez que nos reunimos tenemos que pedirle a Dios que venga el Consolador, y entonces ya empezamos ¿verdad?, a hablar en lenguas, a revolcarnos y todo, porque el Espíritu vino. No, hermano, ¿verdad? Acuérdense que la promesa de Cristo fue que Él iba a enviar a un Consolador para que esté con ustedes para siempre. Fue lo que dijo Cristo, ¿verdad? Y luego ya en Apocalipsis capítulo 22, hermanos, cuando dice ahí, cuando se hace la invitación, hermanos, dice el Espíritu y la esposa dicen, ven. Sí, ven, Señor Jesús. Están invitando al Señor, ¿verdad? Pero es el Espíritu y la esposa, porque el Espíritu está con la iglesia. Si la iglesia, hermanos, no tuviese el Espíritu, pues sería una iglesia muerta.
sería una iglesia muerta, porque el cuerpo, que es la iglesia, sin el Espíritu está muerto, hermano. La iglesia vive porque tiene el Espíritu de Dios, ¿verdad? En fin. Efesios 5:19, hermanos, el otro texto que tenemos ahí, Efesios 5:19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿ok? Y también, hermanos, tenemos un texto allá en Hebreo donde dice que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio, ¿de qué? De labios. Sacrificio de labios, hermanos. Ese es el mandamiento. Pues no podemos añadirle, hermanos. Una cosa es digamos, una añadidura, hermanos. O simplemente una ayuda es muy diferente. Una ayuda es una cosa y añadidura es otra. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? En el caso de Noé, hermanos. Por ejemplo, a Noé se le dio instrucción, hermanos, acerca de cómo debería él de construir el arca. ¿Ok? Se le dijo el material, se le dio las dimensiones. Solamente tendría una puerta, tendría solamente ¿cuántas ventanas? Una. ¿Cuántos pisos tendría? 3. ¿Ven ustedes? Ok, pero necesitaría ayuda, hermanos, Noé para construirla. Necesitaba serruchos, necesitaba clavos, necesitaba martillos, en fin. Measuring tape, ¿verdad? Para medir, todo eso son ayudas, hermano. Eso no quebrantó el mandamiento de construir el arca, ven ustedes. Pero por ejemplo, una añadidura sería, hermano, de que Dios dijo que tenga una ventana y él le puso 2. Dijo, no, hombre, está muy caliente aquí, necesitamos con una ventana acá y otra ventana acá para que haya algo, pues. Eso ya sería una añadidura al mandamiento de Dios. Yo creo que todos podemos entender eso, hermanos. Una cosa es ayuda, ¿verdad? Porque muchos dicen, es que ustedes también usan instrumentos, ¿okay? Usan, por ejemplo, ¿verdad? Para poner el estudio. Bueno, esas son ayudas, hermanos, ¿verdad? No es una añadidura, ¿ok? Ahora otra gente dice, bueno, pero no, la Biblia no dice que no los usemos, o dígame tú dónde dice la Biblia, no use instrumentos musicales en la adoración. Bueno, claro que no, hermanos, ¿verdad? Pero cuando Dios da un mandamiento, Él quiere que lo cumplamos tal y como Él, hermano, lo dio. No hay que añadirle a ese mandamiento. Hablábamos de Noé, ¿verdad? Tenemos otro caso de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10. Ustedes saben, hermanos, ya el caso de estos dos muchachos, dos sacerdotes, hermanos, que se pusieron a hacer cosas que Dios no les había mandado, ¿ok? Y ya sabemos lo que les pasó. Dios los castigó, hermanos, a ellos, ¿ok? Por ofrecer algo en la adoración a Dios que Dios no les había mandado. Entonces, si no hay mandamiento, hermanos, no debemos de hacerlo. Ahora, si la Biblia en el Nuevo Testamento dijera que usáramos instrumentos, hermanos, ¿ok? Y que cantemos, pues no hay problema. Pero la Biblia solamente se limita en decirnos que debemos de cantar. Bueno, y luego si vamos a la historia, hermanos, a la historia, nos damos cuenta que el instrumento musical vino a usarse muchos años después, hermanos, en el año 600 parece, ¿ok? Después de Cristo comenzó a usarse, antes no se usaba, y hubo muchos problemas, mucha gente no estuvieron de acuerdo, hermano, ¿verdad? Es más, la palabra capela, hermano, la palabra capela significa cantar sin acompañamiento de instrumentos. Y es a capela, capilla, ¿verdad? O sea, vamos a cantar como se canta en la capilla. O sea, en las capillas, en los lugares de reuniones, lugares de adoración, hermanos de la iglesia, no usaban instrumentos.
fíjense. Se dice también que de las sinagogas tampoco usaban instrumentos, ¿verdad? Después se añadieron, hermanos, estas cosas. ¿Okay? Muy bien, Colosenses capítulo 3, versículos 17, fíjense, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces tenemos que tener la autoridad de ¿quién? Dice aquí, de Cristo, hermanos, para hacer algo. Todo lo que hagamos, dice, ya sea de palabra o de hecho, tiene que estar de acuerdo, hermanos, con lo que Cristo enseña. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Okay? Y luego, claro, dice, ¿por qué, verdad? Porque estamos dando gracias a Dios Padre por medio de Él, hermano. ¿Okay? Es como en la oración, hermanos, ¿cómo terminamos? Te lo pedimos en el nombre de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Muy bien, 4. Otra pregunta, hermanos, que se nos hace es, oye, ¿las iglesias de Cristo son las únicas que se van a ir al cielo? ¿Ustedes creen que son los únicos que se van a ir al cielo? ¿Verdad? Pues no importa lo que uno crea, hermano. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y claro que esto es el más grande malentendido, hermanos, en cuanto a lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Muchos piensan que solo somos otra secta y por eso piensan así. Se ponen a la iglesia del Señor en el mismo nivel que las sectas. Y por eso ellos piensan de esta manera. Ustedes creen que son los únicos. ¿Y qué de la bautista? ¿Qué de la pentecostés? ¿Qué de la mormona? ¿Qué de la católica? Y empiezan, ¿verdad? A decir. Ustedes creen que son los únicos, ¿verdad? Bueno, no, hermanos. Tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a esto. La frase Iglesia de Cristo, hermanos, no se refiere a una denominación o secta. No, ¿verdad? El Señor dijo en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, hermano. Eso está en la Biblia. Hechos 20, 28 dice que el Señor murió por la iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre, le costó la sangre al Señor, hermano. La iglesia bíblica. ¿Okay? Efesios 5, 25 dice que el Señor Jesucristo es el Salvador de la iglesia, hermano. Él es el Salvador de la iglesia. Él salva a la iglesia. Entonces, la iglesia de quién, hermanos, edificó Jesús. La iglesia bautista, no. Mi iglesia. La iglesia de Él. Es lo que dice Él. ¿Okay? Pues lo que nosotros digamos, no importa. Lo que diga la palabra de Dios es lo que importa, porque es lo que nos va a juzgar en aquel día. Ahora, ¿por cuál iglesia murió el Señor Jesucristo, hermanos? Por su iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre, hermano. A Él le costó su propia sangre, Él la compró con su sangre, el Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes? Pero eso lo dice la palabra de Dios, no lo decimos nosotros. O sea, no es algo que sale de nosotros, hermanos, sin que tengamos una base bíblica, porque la gente así piensa. Ustedes se creen mucho, ¿verdad? Y creen que son los únicos. No, no estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por cuál iglesia es Jesús el Salvador, hermanos? ¿A quién salva Cristo? A su iglesia. Efesios 5, ¿verdad? 25. Así que, sí, en este sentido la iglesia de Cristo son los únicos que irán al cielo. Estamos hablando de la iglesia de Cristo que se encuentra en las páginas del Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy bien. La pregunta más importante para hacer, hermanos, debe de ser esta: ¿quién es la iglesia de Cristo? ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿Ok? Tiene que ver, hermanos, una relación entre una congregación y la iglesia del primer siglo, hermanos, ¿verdad? La iglesia que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Ok?
En primer lugar, hermanos, necesitamos identificarnos, ¿ok? Y buscar que el nombre que usamos, hermanos, se encuentre en la palabra de Dios. Usted encuentra que la iglesia se llamaba la iglesia Pentecostés, hermanos, ¿verdad que no? Usted encuentra en la Biblia que se dice la iglesia católica, tampoco. La iglesia bautista, tampoco. Metodista, entonces ahí ya está mala cosa, ¿verdad? Y la iglesia de Cristo, esa frase sí se encuentra, hermano. Por lo cual necesitamos nosotros llevar el nombre bíblico, hermano, para empezar. Y luego de ahí, claro, podemos hablar de muchas otras cosas, de la doctrina, la enseñanza, hermano. ¿Ok? Por ejemplo, la mayoría de las sectas o denominaciones creen que con solo orar la oración del pecador, hermano, se salva la persona. Pero eso no se encuentra en la Biblia. Ven ustedes. Entonces no pueden ser ellos la iglesia de Cristo, la iglesia que se va a ir al cielo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el enseñar que el bautismo es necesario para la salvación, dicen ellos, que no es enseñar que tus propias obras te salvan. Nosotros creemos que podemos ser salvos por la fe. Porque si decimos que somos salvos por el bautismo, entonces quiere decir de que somos salvos por obras. Y Pablo dijo a los Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, está mal que ustedes digan eso, que el bautismo es para salvación. Bueno, otra vez, si lo decimos nosotros, hermanos, sin ninguna base bíblica, claro que está mal, ¿verdad? Pero si lo decimos, hermanos, basados en la palabra de Dios, hermanos, en los ejemplos de conversiones que encontramos en el libro de los Hechos, hermanos, ¿cómo puede estar mal? Entonces tendríamos que condenar, hermanos, empezando con Cristo y terminando con ¿quién? Con los apóstoles. Porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ah, pero no es cierto, el bautismo no salva. Entonces hay que condenar a Cristo, que Cristo echó mentiras, ¿verdad? Y luego de ahí nos vamos, hermanos, al apóstol, ¿verdad? Pedro, en Hechos 2:38. Ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como ¿cuántas? 3,000 personas, hermano. Fíjense. Entonces, bueno, se equivocó Pedro. Primero se equivocó Cristo al decir eso, ¿verdad? El que cree y fuere bautizado será salvo. Bueno, no, Cristo. Deja el bautismo a un lado, más con que el que creyere, ¿verdad? Y luego Pedro también, hermano. Pedro también se equivocó porque él dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿verdad? Será salvo. Hechos 22:16, Ananías le dice al apóstol, o a Saulo de Tarso más bien, todavía no era apóstol, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Estás mal, Pablo? Estás mal, porque el bautismo no es para lavar pecados. ¿Ven ustedes? Hay que condenar también al apóstol, o más bien a Lucas que escribió eso, ¿verdad? Y a Ananías que le dijo eso a Saulo de Tarso. Y luego tenemos Romanos capítulo 6, hermanos, donde habla acerca de que continuaremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera, porque no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice ahí, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Está hablando del bautismo, ¿verdad? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se señorea más de él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ahí está, hermano. Dice que resucitamos para vivir una vida nueva, en novedad de vida. Y luego 1 Pedro 3:21 que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una hacia Dios, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esto que hemos leído, hermanos, ¿es algo que los miembros de la Iglesia de Cristo inventaron o es algo que se encuentra en la Biblia? Se encuentra en la Biblia, hermanos. Se encuentra en la Biblia, ¿verdad? No es invención nuestra esto. Pero hay gente que así piensa. Ahora que entendemos, hermanos, que la Biblia enseña que el bautismo es necesario para la salvación, ¿cómo encaja esto con la pregunta? ¿Verdad? Sabemos que nuestras obras de justicia no nos salvan, hermano. Lo dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Okay? Y el versículo 8 también, y el versículo 9. ¿Okay? Fíjense usted lo que dice ahí, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y luego el 8 y el 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí está hablando de dos tipos de obras, ¿verdad? Las obras nuestras, que no nos salvan, ¿verdad? Pero hay las obras de Dios, que sí nos salvan. Son obras que nosotros tenemos que hacer, hermanos, para poder nosotros recibir la salvación. ¿Okay? Por ejemplo, dice que y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé pues algo por gracia, hermano. Entonces no tuvo que construir el arca. No, sí tuvo que construir. Dice, por la fe Noé. Dice Hebreos 11. Por la fe, ¿okay? Y cuando dice por la fe quiere decir que hubo que palabra de Dios, hermano. Y Noé dice el texto allá, e hizo Noé todo lo que Dios le ordenó, hermano. Y fue salvo por gracia. En fin, Dios le dio, por ejemplo, a Josué Jericó. Mira que te he dado Jericó. Entonces, no haga nada, Josué. No, tenía que rodear la ciudad, hermano. ¿Ok? Josué. Tito 3:5, hermanos. Dice que no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, dice ahí. ¿Ok? Entonces ahí está hablando de que de obras de mérito personal. O sea, yo me lo merezco porque yo soy bien bueno. Cuando dice para que nadie se gloríe, significa que nadie se pare el cuello y diga, a mí me salvó Dios porque yo soy mejor que tú. Pero tú no sirves para nada. Por eso Dios no te salva. ¿Ven ustedes? A eso se refiere cuando dice para que nadie se pare el cuello, nadie se gloríe. Y aquí, hermanos, en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, son obras, hermanos, que nosotros hicimos y que Dios se vio obligado a darnos la salvación porque éramos tan buenos, ¿verdad?
No, dice Pablo, no fue por eso que nos salvó Dios, ¿verdad? Sino que nos salvó por su misericordia, nos vio en el mugrero que estábamos y tuvo compasión de nosotros, tuvo misericordia. No éramos tan bonitos antes, hermanos. Ahora sí lo somos, gracias a quién, a Cristo. Pues somos revestidos de Cristo y ya Dios nos ve, pero ve a Cristo, hermanos. Pero antes, ¿cómo nos miraba Dios? Asquerosos, feos, hermanos, bocas sucias, y no, olvídese. Y a veces se pone uno a pensar cómo era uno antes y le da vergüenza a uno, hermano. Le da vergüenza. Me decía una hermana de Matamoros, no, hombre, hermano, yo antes me encantaba pararme en la puerta, huercos y echando maldiciones. Decía, dice, ahora pienso en eso y me da vergüenza. Le digo, pues sí, ¿verdad? Bueno, así, hermanos, nos amó Dios, nos amó. Porque la Biblia dice que Cristo primeramente nos amó y luego nos lavó. Fíjense. Entonces, nos salvó ese, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no. Ya andábamos bien sucios, hermanos, espiritualmente. Es más, estábamos muertos, olíamos bien mal. ¿Usted ha olido un animal muerto? Así olíamos nosotros, hermanos, espiritualmente hablando. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, hermano. Olíamos mal, olíamos mal, hermano. Entonces no nos salvó porque olíamos muy bonito, bien bañadito, perfumado y todo eso. No, hermano, no. Simplemente nos vio en la condición que andábamos. Por ejemplo, usted puede ver a una persona, ¿verdad?, andrajosa, en la calle, pobre y todo eso, y a veces pues queremos ayudar a esa persona, pero ahí entra que pues la misericordia, la compasión hacia esa persona, y le ayudamos, ¿verdad?, para que coma, o en fin. Bueno, así Dios con nosotros, hermano. ¿Ok? Nos salvó, dice aquí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Entonces, fíjense, primero obró la misericordia, hermanos, y luego viene, claro, el lavamiento, que es el ¿qué? El bautismo. Regeneración significa nuevo nacimiento, el bautismo del nuevo nacimiento. ¿Ok? Y luego dice, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se recibe cuando se bautiza uno? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos, para ayudarnos a cambiar la vida, pero tenemos que echarle ganas. Tenemos que avivar ese espíritu, pero si no lo hacemos, ¿qué le dijo Pablo, por ejemplo, a Timoteo? Aviva el espíritu que está en ti, Timoteo. Nadie te menosprecie, tú predícales, ¿verdad? Era muy tímido Timoteo, hermano. Y en cambio Tito, ya sabemos cómo era, ¿verdad? Tito era bien aventado. Tito no se dejaba de nadie. Y Pablo le dice a Tito, tú repréndelos duramente, porque son malas bestias. Son malas bestias esos hermanitos ahí de qué verdad? Creta. De Creta. Los cretenses. Siempre malas bestias. Así es que, ¿te imaginas si dejaba Pablo a Timoteo ahí? No, hombre, se lo acababan los hermanos ahí. Eran tremendos. Por ejemplo, los de Corinto, ¿cómo eran, hermanos? ¿Se atraían al apóstol Pablo? ¿Y a quién envió, por ejemplo, el apóstol Pablo, hermanos? ¿A Timoteo o a Tito a Corinto? A Tito, porque Tito se amarraba con cualquiera. Tito, ¿verdad? No se iba a dejar, hermano. Y Timoteo, ¿verdad? Los hermanos, ¿verdad? Muy tímidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice, nos salvó primeramente porque Él tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y luego viene el bautismo, la renovación, el lavamiento de la regeneración, lavamiento del nuevo nacimiento. Y luego el Espíritu nos ayuda a renovarnos. Entonces entra la lista de Efesios, ¿verdad? Que dice, el que robaba,
No lo haga. Y luego Romanos capítulo 8 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces el Espíritu Santo está para ayudarnos, hermanos. Usted no puede decir, no puedo, hermano, no puedo, yo he tratado y que no puedo. No, no quieres, hombre. De poder sí puedes porque no estás solo. No estamos solos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguirle porque dije que vamos a acabar temprano. Lucas 17:10. Dice ahí, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. No podemos pararnos el cuello, aún después de que obedecimos, después de que obedecimos, nos bautizamos, hermano, ¿ok? No por eso vamos a decir, bueno, es que me salvó porque yo soy tan bueno, tan obediente que yo obedecí. No, hermano, y ahí falta todavía la renovación en el Espíritu Santo. Muy bien. Así que cuando hacemos obras de obediencia, hermanos, esas no son las nuestras obras de justicia, sino que son las de Dios. Hebreos 5:8-9. Dice que por lo que padeció aprendió la obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice ahí. Fíjense, pues tenemos que obedecer, hermano, ¿sí? Pero son las obras que Dios preparó, o sea, es el plan de Dios, eso sí tenemos que obedecerlo, ¿verdad? Santiago 2:14-26, hermanos, ahí habla, claro, ya sabemos acerca de la fe, sin obras está muerta. Okay. Santiago capítulo 2, 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué sirve? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Bueno, esta gente dice que sí, ¿verdad? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes le dice ir en paz, calentados, saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Verdad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y en fin, ¿verdad? Sigue diciendo, no lo vamos a leer todo. ¿Ok? El 7. Para concluir, esperamos, hermanos, que hayamos podido contestar estas preguntas satisfactoriamente que nos hace la gente. Quizás usted tenga más preguntas acerca de la iglesia de Cristo. Claro que sí, hay más preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Por ejemplo, la gente puede preguntar, ¿por qué ustedes toman la cena del Señor cada primer día de la semana? Pues hay que contestar eso. ¿Por qué ustedes solamente ofrendan cada primera semana? Y yo allá en la iglesia donde voy, cada vez que nos reunimos, pues pasan la charola para que le echen ahí dinero. ¿Por qué ustedes nomás el primer de la semana? O sea, son más preguntas que la gente hace. Entonces tenemos que contestarles de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, ¿verdad? Tenemos que, o sea, no es cosa de nosotros, o cosa que nosotros nos juntamos y decimos, oye, ¿cómo le hacemos en cuanto a la ofrenda, hermano? ¿Sería bueno cada primera semana o sería bueno cada vez que nos reunamos? ¿Ven ustedes? No. Si lo estamos haciendo, tiene que ser de acuerdo al mandamiento de Dios, hermano. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, dice el apóstol Pablo. Claro que ahí está hablando, ¿verdad?, de una ofrenda, de una donación especial para las iglesias de Judea, hermanos, que estaban pasando por hambre. Pero dice ahí, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, dice el apóstol Pablo. Ahí sabemos que la iglesia ofrendaba el primer de la semana, todo, cada primer de la semana. Pero también se iba a levantar aparte una ofrenda para mandar para allá, para Judea, hermano. ¿Ok? Muy bien.
So, tenemos que tener, hermanos, nosotros el apoyo bíblico para hacer las cosas, porque todo lo que hagamos tiene que ser hecho en el nombre o por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. So, si usted tiene preguntas, pues háganos saber hoy si hay algo que podemos hacer por usted para ayudarle a conocer mejor a Dios y mejor a la iglesia. Ahora, si usted ya es un cristiano, pero no ha sido fiel, pues necesita arrepentirse y volver al Señor lo más pronto posible, ¿verdad? Ahora, si usted no es cristiano, pues tiene que obedecer el plan de Dios para su salvación hoy. ¿Ok? Usted tiene que oír la palabra, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿verdad?, de Dios. Tiene que creer con todo su corazón también, porque hay personas que se bautizan, hermanos, pero en realidad, pues no creen, porque siguen igual. No tienen ninguna inquietud espiritual, no tienen ninguna amor o digamos que quiera cambiar la persona, ¿verdad? Y casi siempre cuando una persona viene y me dice, hermano, quiero bautizarme, quiero cambiar mi vida, casi eso no da buen resultado, hermano. Un muchacho que me dijo eso, más es porque estaba teniendo problemas con la esposa. Y se bautizó porque no podemos negar el bautismo a nadie, ¿verdad? Pero después se conformó con su esposa y la esposa lo había corrido de la casa. Y regresó ahí con la esposa y ya no volvió. Y luego otra mujer también me hizo lo mismo, hermano. Oh, pero te hablan bien bonito, te hablan. Oh, hermano, es que yo ya quiero cambiar mi vida. O sea, es lo que uno le gusta oír, ¿no? Que salga de la persona. Pero otra vez, esas personas que vienen así es porque tienen problemas con el novio, con la esposa, no sé. Pero después se arregla el problema, hermanos, ¿y qué creen? Ya no se reúnen, ¿verdad? Pero bueno. Hay que creer con todo su corazón, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La persona tiene que arrepentirse de sus pecados, hermanos, de todos sus pecados. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es un mandamiento de Dios. ¿Okay? Y arrepentimiento es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, ¿verdad? Tenemos que confesar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, hermano. Mateo 16:16. Y como lo hizo el eunuco en Hechos capítulo 8, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y claro, hay que bautizarnos para el perdón de pecados. Dios los bendiga, hermano. Amén. Himno 156. Cantemos. La tierna voz del Salvador nos dice conmovida, oíd al médico de amor que da a los muertos vida. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán
los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Borrada ya tus culpas son, su voz hoy te pregona. Acepta pues la salvación y espera la corona. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Y cuando al cielo del Señor con él nos elevaremos, arrebatados en amor, su gloria cantaremos. Nunca los hombres cantarán, nunca los ángeles de luz, nota más dulce entonarán que el nombre de Jesús. Hermanos, gracias a Dios.